Bienvenidos a un capítulo más en el podcast de bioquímica. Soy Yomira Almonacid Palacios y hoy hablaremos de las funciones anabólicas y catabólicas del ciclo del ácido cítrico. En los mamíferos, 6 de los 8 intermediarios del ciclo del ácido cítrico, todos excepto isocitrato y succinato, son los precursores de productos de otras vías. Por esta razón es imposible designar este ciclo como una vía puramente catabólica o anabólica. Los intermediarios del ciclo del ácido cítrico son precursores de otras moléculas. Los intermediarios del ciclo del ácido cítrico pueden desviarse para formar otros compuestos. Por ejemplo, la succinilcoenzima A se emplea para la síntesis de hemo. El alfa-cetoglutarato, a veces llamado 2-oxoglutarato de 5 carbonos, puede experimentar aminación reductiva por glutamato deshidrogenasa para producir el aminoácido glutamato. El glutamato es un precursor de los aminoácidos glutamina, arginina y prolina. A su vez, la glutamina es precursora de la síntesis de nucleótidos purínicos y purimídicos. Ya se ha visto que el oxalacetato es precursor de monosacáridos. En consecuencia, cualquiera de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico que pueden ser convertidos por este ciclo de oxalacetato pueden servir en última instancia como precursores gluconeogénicos. El citrato producido por la condensación del acetilcoenzima A del oxalacetato puede transportarse fuera de las mitocondrias al citosol. La ATP citratoliasa cataliza entonces la reacción. La acetilcoenzima A resultante se emplea en la síntesis de ácidos grasos y colesterol, que ocurre en el citosol. Nótese que la reacción de la ATP citratoliasa revierte el trabajo de la reacción de la citratosintasa hexagónica. Esto parece dispendioso, pero la ATP citratoliasa citosólica es esencial porque la acetilcoenzima A que se produce en las mitocondrias no puede cruzar la membrana mitocondrial para llegar al citosol, mientras que el citrato sí puede hacerlo. El oxalacetato producido en la reacción de la ATP citratoliasa puede ser convertido en malato por una deshidrogenasa málica o malato deshidrogenasa citosólica que opera hacia la izquierda. El malato se descarboxila entonces por la acción de la enzima málica para producir piruvato. El piruvato puede reingresar en las mitocondrias y ser reconvertido en oxalacetato para completar el ciclo. En las plantas, el isocitrato se desvía del ciclo del ácido cítrico en una vía biosintética conocida como la vía del gliosilato. Las reacciones anapleróticas restituyen intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Los intermediarios que se desvían del ciclo del ácido cítrico para otros fines pueden reponerse por medio de reacciones anapleróticas. Una de las reacciones más importantes es catalizada por el piruvato carboxilasa. Este es también el primer paso para la gluconeogénesis. La acetilcoenzima A activa la carboxilasa pirúvica, de modo que cuando la actividad del ciclo del ácido cítrico es baja y se acumula acetilcoenzima A, se produce más oxalacetato. La concentración de oxalacetato es baja en condiciones normales, dado que la reacción de la deshidrogenasa málica es termodinámicamente desfavorable y la reacción de la citratosintasa es muy favorable. El oxalacetato que se repone es convertido en citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, etc. De modo que las concentraciones de todos los intermediarios del ciclo del ácido cítrico aumentan y el ciclo puede proceder con mayor rapidez, dado que el ciclo del ácido cítrico actúa como catalizador. Al aumentar las concentraciones de sus componentes, aumenta el flujo por la vía. La degradación de ácidos grácidos con número impar de átomos de carbono genera el intermediario del ciclo del ácido cítrico, succinilcoenzima A.
Otras reacciones anaplerótidas incluyen las vías para la degradación de algunos aminoácidos que producen alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, fumarato y oxalacetato. Algunas de estas reacciones son transaminaciones, como dado que las reacciones transaminación tienen valores cercanos a cero. El sentido del flujo hacia adentro o fuera del depósito de intermediarios del ciclo del ácido cítrico depende de las concentraciones relativas de los reactivos. En el músculo en actividad vigorosa, las concentraciones de intermediarios del ciclo del ácido cítrico aumentan unas 3 a 4 veces en pocos minutos. Esto suele ayudar a impulsar la actividad generadora de energía de dicha vía, pero no puede ser el único mecanismo, dado que el flujo por el ciclo en realidad aumenta hasta 100 veces, debido al incremento de las actividades de las 3 enzimas en los puntos de control: citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La elevación de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico puede ser en realidad un mecanismo para dar cabida al incremento de piruvato que resulta de la glucólisis rápida al inicio de la actividad física. No todo el piruvato se convierte en lactato. Parte se desvía al depósito de intermediarios del ciclo del ácido cítrico vía la reacción del piruvato carboxilasa. Parte del piruvato también experimenta una reacción reversible catalizada por alanina aminotransferasa. El alfa-cetoglutarato incrementa entonces el depósito de intermediarios del ciclo del ácido cítrico, con lo que eleva la capacidad del ciclo para oxidar el piruvato extra. Debe hacerse notar que ningún compuesto que ingresa en el ciclo del ácido cítrico como intermediario es oxidado en sí mismo, simplemente impulsa la actividad catalítica del ciclo, cuya reacción neta sigue siendo la oxidación de carbonos de la acetilcoenzima A. Según Pratt y Corneli 2012, página 916 a la 938. Gracias.